Los amo. Yo también los Hola amo. amigos. Hola amigos. Que no entre nadie más. Ay, ojalá no entren. Mal. ¿Cómo están? ¿Ya listos? Hola, Hailey. Hola, Sigrid, te amo. Los cuatro fantásticos, oigan, ¿eh? Ay, sí somos. Ay, me encanta. Conectados, check. Oigan, Y que el profe cancelara la clase y somos los únicos pendejos que no sabían, ¿no? Imagínate. ay, no, por favor. Oigan, ¿Qué sí, más? ¿por qué no se ha conectado nadie más? No sé. Ya. Ah, ya. Quiero ¿Ya están, decir, ¿Ya están listos para MEPS? No. no, Lista. Tengo Rayos. miedo. no estoy lista. Ustedes van a empezar, ¿no? A hablar. Sí. Sí. Oh, qué nervios. Yo todavía no me levanto de mi cama, pueden creerlo. Lista. Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, profesor. Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Muy bien. Pues muy bien, también aquí, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a ir a eh, esta sesión que es pues la médula del curso, y vamos a ver las aplicaciones que tienen ya de todo lo que hemos visto. Entonces,
en esta sección hay que revisar algunos puntos antes de hacer el programa y son los siguientes. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con un impuesto y qué pasa con un subsidio y cómo afecta al equilibrio del mercado. Entonces, aquí vamos a leer tal como está aquí como está la laminilla. Aquí podemos parafrasear algunas cosas. Miren, por ejemplo, lo que se nos dice aquí es que cuando tenemos el equilibrio que ya tenemos el equilibrio entre la demanda y la oferta, pues la empresa a partir de ahí va a estar en ese punto de equilibrio y lo que va a hacer es que ya sabe cuánto es lo mínimo que tiene que producir y tiene que estar por arriba. Entonces, pues cuando empieza a generar una utilidad o ganancia, entonces lo que hace el gobierno, lo que hace el gobierno, digo, no, y no crean que van a decir, no, es que Martín se mete en política, digo, lo hace el gobierno de México y todos los gobiernos de todo el mundo empiezan a cobrar un impuesto. Lo que pasa cuando se cobra un impuesto es que el precio original pues se va a tener un gravamen y esto lo vemos por ejemplo en las gasolinas. Por ejemplo, la gasolina es uno de los pues bienes que más gravámenes tienen. Por ejemplo, está el IEPS, está el IVA. Generalmente el costo de producción de la gasolina es cerca de 6 7 pesos, pero con tantos impuestos anda por ahí de los 20 21 pesos. Entonces, cuando esto pasa, cuando se le aplica el impuesto, entonces vamos a ver aquí nosotros cómo se le aplica. Pero que en un determinado momento, pues cuando en este caso específico, pues la gente deja de comprar el bien, en este caso la gasolina, entonces tiene que aplicar un subsidio. Por ejemplo, si ustedes han visto el recibo de la luz, dice costo real y luego por abajo viene el gobierno está pagando tanto y tú solamente pagas la diferencia de lo que es el costo real menos el subsidio y es lo que debas. Y como pueden ver, el costo real de la energía eléctrica es bastante caro. Inclusive por ejemplo, todos los productos que produce el gobierno generalmente llevan un subsidio. Por ejemplo, otro caso es la tendencia o los impuestos que tenemos que pagar a fin de año. Entonces dicen, por ejemplo, en el predial dice, de acuerdo al valor catastral de tu propiedad de tantos metros cuadrados, debes de pagar esto, pero se te puede hacer un subsidio si tú pagas antes. Entonces, esas son las cosas que uno ve. Ahora, vamos a tener en este caso estas situaciones. Ahora, una de las cosas que debemos de ver es que en la ecuación de la demanda siempre va a estar determinada por el precio del consumidor. En lo que nos dice el punto 1, dice la cantidad demandada por los consumidores solo depende del precio de mercado. Y luego nos dice denota el precio pagado por los consumidores mediante un precio. Entonces acuérdense que aquí lo que estamos viendo es bienes generados, que son la X, bueno, está representado por X y el precio. Luego hay un punto 2 que nos dice que la cantidad está ofrecida o la oferta está determinada por el precio de la oferta. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos porque en la demanda tenemos un precio al consumidor, mientras que en la oferta se da este precio. Y ahora nos dice lo siguiente: el precio pagado por los consumidores iguala al precio recibido por los proveedores más el impuesto. Entonces aquí lo que tenemos es el precio del consumidor más el precio de la oferta más el impuesto. En el caso de que este fuera un subsidio, pues no lo estaremos representando por la letra S. Entonces, generalmente lo que va a hacer el impuesto es que va a aumentar el precio al consumidor. Y como pueden ver aquí, cuando tenemos un subsidio, el precio al consumidor va a tender a disminuir. Esto es con el fin de que
haya mayor demanda y se pueda volver a equilibrar entre la oferta y la demanda del mercado para ese artículo. Entonces, aquí es solamente lo que estamos viendo, es solamente un bien. Cuando este análisis se hace para más valores, pues estas matemáticas que vamos a ver ya no funcionan. Lo que se hace es que se hace un arreglo matricial y ese se le llama el jacobiano y ya porque son varias variables, así es como funciona en la vida real. Aquí esto se puede modelar siempre y cuando haya una sola variable. Bueno, entonces vamos a hacer uno de los ejemplos y lo vamos a ir discutiendo. Entonces vámonos a ahí, ¿dónde está? Este ejercicio. Entonces, miren, trae varios incisos, entonces vamos a ver vamos a leerlo rápido. Y nos dice, a un precio de 2.400 en la oferta de cierto bien es de 120 unidades, mientras que su demanda es de 560. Si el precio aumenta en 2.700 por unidad, la oferta y la demanda serían de 1.000 y 380 unidades respectivamente. Entonces, como ven, ya lo que nos pide es lo siguiente. El inciso A dice determina las ecuaciones de demanda y oferta, suponiendo en este caso que fueran lineales. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros pues es obtener las ecuaciones. Aquí nos está dando como puntos, entonces hay que ir organizando la información. Entonces, en este caso nos está hablando de la oferta y nosotros lo que vemos es lo siguiente. Vamos a poner aquí las coordenadas, primero para la oferta y luego para la demanda. Entonces, para la oferta vamos a tener ahí oferta y aquí vamos a tener demanda. Y vamos a ver cómo lo vamos organizando. Obviamente para la oferta tenemos 2 puntos, para la demanda vamos a tener también 2 puntos. Entonces vamos a ponernos así. Y de acuerdo al enunciado, pues vamos a ir formulando. Entonces nos dice que un precio de 2.400, aquí 2.400, la oferta de cierto bien es de 120. Ahí vamos. Mientras que su demanda es de 560. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es que el precio para la oferta y la demanda es el mismo. Lo único que va cambiando son los bienes producidos. Entonces ahí vamos bien. Luego dice, mientras que su demanda es de 560. Luego dice, si el precio aumenta en ambos, si pueden releer el enunciado, vean que el precio está subiendo en ambos, entre la oferta y la demanda. Entonces aquí van a ser 2.700 y aquí van a ser también 2.700. Y en este caso nos dice que cuando una vez que se aumentó el precio, la oferta, no sabe cómo la oferta será de 160 pesos y 380 de su demanda. Entonces esos son los puntos que vamos a tener nosotros como coordenados. Entonces aquí lo que tenemos son los bienes producidos y de este lado pues vamos a tener el precio. Entonces si ustedes ven, nosotros vimos la línea recta, la estuvimos viendo por mucho tiempo. Así, inclusive así empezamos el curso. Primero pusimos un marco de referencia y sobre el marco de referencia pues ya hicimos varias cosas. Entonces, muchachos, yo sé que ustedes son muy buenos para calcular la ecuación de la línea recta. Entonces, por favor, calculen vamos a calcular el primer inciso. El primer inciso nos dice determine las ecuaciones de demanda y oferta suponiendo que son lineales. Ya tenemos las coordenadas. Entonces, por favor, obtengan para la oferta y para la demanda. Y ahorita pues las comparamos. Ahorita las comparamos, ¿sale? Entonces ahí está. Eso sería el primer inciso. Eso es lo que nos pide el primero. ¿Alguna pregunta?
No sé si nos puede guiar de cómo empezar a plantear la ecuación. Bueno, entonces, para la primera vamos a hacer, para la primera, para la oferta, entonces para la oferta, a ver, déjenme ver, yo por acá tenía para la oferta tenemos, pues la ecuación, entonces, como pueden ver, en este caso tenemos que tomar la ecuación punto pendiente, en este caso tenemos y menos y0, perdón, es que ahora es en la costumbre, muchachos. Vamos a tener la p menos p0, y lo que vamos a tener aquí en la pendiente de x menos x0. Y ahora recuerden que en la pendiente pues va a ser ya no va a ser y, sino va a ser p, entonces va a ser el precio 2 menos el precio 1 sobre el bien. Entonces, como nosotros tenemos los puntos, ahí en este caso pues la pendiente de la oferta, aquí le vamos a poner la S, nos vamos a ir acostumbrando a esto. Entonces, ustedes tienen por ahí los puntos. Entonces, para la oferta el primer punto que tendríamos sería 2700 menos 2400, ese sería un punto. Luego la otra diferencia es 160 menos 120. Esto estamos calculando para la oferta. Entonces, 2700 menos 2400, ¿cuánto nos da? 300, nos da 300 de diferencia. Y luego 160 menos 120, ¿cuánto nos viene dando esto? 40. En este caso, pues tenemos un 10 y se nos elimina con un 10 y esto nos queda 30 sobre 4. Entonces, esto nos quedaría como ¿cuánto? Mitad de... 7.5. Sí, pero vamos a dejarlo en fraccionario, es 15, ¿verdad? 15 medios. medios, muy bien. Ahora, podemos tomar cualesquiera de los puntos, mismos puntos que estoy tomando son los mismos, estoy tomando estos, entonces creo que el más pequeño, el que voy a tomar, va a ser el punto A, es que yo los tengo anotados en una libreta. Entonces, si alguien les da un screenshot, de todos modos la presentación la tienen aquí. Entonces voy a calcular, pues en el más sencillo, que es este. Entonces me regreso y pues ya tengo todo. Entonces voy a tener que el precio, voy a tener que el precio, estoy tomando el punto A, en este caso son 2400, y mi pendiente vale 15 medios. Yo estoy en 2400 y el otro punto va a ser 120. Entonces, pues es el cálculo que hemos hecho siempre. Y en este caso el precio nos va a quedar como 15 medios de X. Y esto, a ver por favor, ¿cuántos, muchachos? 15 medios por 120. 120 entre 2 me da 60. 60 por 15, ¿cuánto es? Yo para ir simplificando más rápido. Va a ser 60 por 15. Nos da 900, ¿no? A ver, chequen. 900. 900, 900, ¿verdad? Y luego lo que hago aquí es que le sumo 2000, le voy a sumar 2400. Y entonces esta primera ecuación me queda 15 medios de X. Y esto es por menos 1 más 2400. Nos queda 1500, ¿sale? Ahí está. Entonces esta es la primera ecuación. Esta es la ecuación según esto, para la oferta. Entonces aquí le vamos a poner que esta es la primera ecuación para la oferta. Ahora, así como lo hicimos, muchachos, ustedes van a calcular la ecuación para la demanda. Y pues hay que probar, no hay que probar antes que sea cierta. Por ejemplo, aquí voy a poner los puntos.
porque van a decir, bueno, de dónde lo sacamos. Entonces, el primer punto es 120, 2400, y el otro punto es 160, 160, 2700. ¿En dónde lo probamos, muchachos? Estábamos en B. Ustedes me dicen. En B. En B. Bueno, entonces en B nos dice que el precio es de 2700 y esto van a ser 15 medios, 15 medios de 160 más 1500. Entonces, nuevamente 160 entre 2 es 160 entre 2 es 80, y 80 por 15 es 1200. Aquí tenemos, esto nos da 1200 más 1500, pues aquí vemos que efectivamente sale, ¿no? Entonces, estos son 2700. Entonces es lo primero que debemos de hacer, muchachos, porque en caso que nos equivocáramos, todo el trabajo que se hace se pierde. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Por qué se le sumó o se le restó el 2400? A ver, ¿en dónde, en dónde? ¿Aquí? A ver, tú me dices en qué parte. A su izquierda, A mi izquierda, ¿aquí? arriba, arriba. Aquí. Sí, Porque tenemos que aquí tenemos menos, entonces aquí le aplicamos el inverso aditivo. Aquí yo necesito dejar despejada a mi ecuación, entonces aquí lo que hago es que le, le sumo el mismo número. Acuérdense que, bueno, lo que nosotros hemos visto toda la vida de la preparatoria es que nos dicen que si está restando pasa sumando, pero yo les digo algo, muchachos, los números no tienen patas, no tienen alas, entonces no pueden pasar. Lo que tenemos que aplicar son los inversos, en este caso el inverso aditivo, y por esta razón, que es menos, en el lado opuesto tiene que tener el signo más para poder tener esta parte. Entonces aquí esto es más. ¿De acuerdo, muchachos? sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, por favor, me voy a regresar a la lámina anterior. Ustedes calculen la ecuación para la demanda. Y ahorita la comparamos. Y ya de todos modos aquí las tengo resueltas.
¿Alguien ya la tiene, muchachos? La ecuación. Vayan comparando, por favor. ¿Cómo van, muchachos? ¿Vamos bien? A ver si alguien ya tiene la respuesta. ¿Quién dice yo? Yo tengo que P es igual a menos 5 tercios más 10.000 tercios. Ok, muy bien. Entonces su compañero ya la tiene. Entonces, a ver, en este caso tenemos la oferta y luego su compañero la dejó como menos 5 tercios, ¿verdad? Más 10.000 tercios. Sí, Entonces, miren, para la ecuación Yo de también la tengo de... eso. Ahora vamos a multiplicar, muchachos, la ecuación todo por 3 para dejarla de esta forma, miren. Entonces, así como su compañero, la vamos a dejar así. 3 veces P. Y lo que vamos a obtener es, es esto. Y ahorita van a ver por qué no necesitamos dejar de esa forma. Más 10.000. Entonces, esta va a ser la ecuación de la demanda. Entonces, ahí está. Ahí tenemos la ecuación de la demanda. Entonces, ahí está. Esta es la otra. Muy bien. Ahora, el inciso A, que es el que ya resolvimos, es este. Luego, aquí muy seguramente los preguntan. Una vez que ya tenemos las ecuaciones de oferta y demanda, nos dicen, ahora resuélvelas y encuentra la cantidad de equilibrio. Entonces, esas ecuaciones que tienen ustedes las vamos a dejar de esta forma. Entonces, aquí voy a escribirlas. Primero esta es una forma estándar. Va primero la demanda. Entonces, esto va a ser 3 veces P. eh, y ahí lo que calculamos. 5x, 5x más 10.000. Y luego vamos a tener la ecuación de la oferta. Entonces, la oferta nos va a dar lo mismo, pero ahora van a ser 15 medios de x más 1000 más 1500. Y ahora lo que nos pide pues es encontrar el punto de equilibrio entre la oferta y el mercado. Entonces vamos a hacerlo rápido. Aquí esto va a ser 1, y este va a ser 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir
2 en 1, 2 en 1, entonces nos dice que es 3 veces P, pero P es esta expresión, y esto lo vamos a igualar a lo que tenemos en la derecha. Muy bien, entonces, pues esto cuánto nos va a quedar, muchachos. Esto nos va a quedar 45 medios de X, y esto nos va a quedar 4500, que es igual a todo esto. Estos son 10.000, ¿no? Aquí falta un 0. Y ya pues haciendo esto, ustedes me van ayudando a hacer las operaciones. Esto es más, y luego va a ser 10.000 menos 4.500. Esto nos da 5.500. ¿Y cuánto nos da 45 medios más 5 enteros, jóvenes? Medios más 55 medios. 55 medios, muy bien, 55 medios. 55 medios de X. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar así para poder simplificar. Entonces esto lo elevamos a la menos 1 y lo multiplicamos por 5500, y en este caso ustedes por favor váyanme diciendo, aquí les va a dar 200 unidades. A ver, chequen este dato, muchachos. Si da 200 unidades, y luego lo que hacemos, mande, si le da 200 unidades, jóvenes, y luego lo que hago pues es encontrar el precio. Ahora tenemos dos ecuaciones, y entonces aquí la clave es decir que el precio al consumidor, esto se va a transformar, ¿se acuerdan de esa notita que vimos? Ese va a ser el precio al consumidor, y este va a ser el precio de la oferta. Entonces son dos precios. ¿De dónde salió el 55? Sale de sumar 45 medios más 5 enteros. A ver, ahí le están contestando. Perfecto, es lo que nos dice Osvaldo. Muy bien, Osvaldo, gracias. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar el precio? Como pueden ver, tenemos dos precios. Tenemos el precio de oferta y tenemos el precio del consumidor. Hay que siempre sustituirlo en la demanda. Por eso pusimos esta nomenclatura. Entonces, en este caso ya tenemos que es 3 veces P de C. Esto va a ser igual, a ver, aquí que nos dice, en el chat. Muy bien. Y en este caso vamos a tener menos 5 veces 200, menos 5 veces 200 más 10.000. Ustedes vayan apoyando con las operaciones, muchachos. ¿Esto cuánto nos da? Esto debe 3 veces. Sí. Entonces tenemos 5 por 2, tenemos menos 5 por 200, es 1000 más 10.000. Esto nos da 9.000. Si lo dividimos entre 3, entonces el precio al consumidor va a ser, pues dividir esto, va a ser 3.000. Entonces vean, muchachos, lo que hemos conseguido. El precio de equilibrio de mercado lo vamos a dejar así. El precio de equilibrio va a ser el siguiente. Van a ser 200 unidades que vamos a producir, y nosotros vamos a vender a 3.000 pesos cada unidad. Entonces este va a ser nuestro precio de equilibrio de mercado, y con eso tenemos apenas el inciso B.
¿Preguntas, jóvenes, hasta ahorita? ¿Alguna pregunta que tengan? Ahí escuchemos a una de sus compañeras. ¿Tienen preguntas o puede escuchar a alguien? ¿Todo bien, muchachos? De mi parte, sí, profe. Perfecto, entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho es que nos dieron las coordenadas del bien y el precio, obtuvimos la ecuación, obtuvimos las ecuaciones, que va a ser prácticamente un par de ecuaciones simultáneas, solamente que aquí tienen un contexto. Luego lo que hicimos es resolver la intersección. Aquí la intersección en microeconomía, pues significa que nosotros vamos a encontrar el punto de equilibrio en el mercado, entonces es lo que ustedes van a llevar en su materia de microeconomía 1. Bueno, y ahora nos pregunta el siguiente inciso. Vamos a hacer un poquito más grande para aquellos que lo ven en su celular. Nos dice lo siguiente: si se cobra un impuesto al bien de 110 pesos por unidad, ¿cuáles son los nuevos precios y cantidad de equilibrio? ¿Cuál es el aumento en el precio y la disminución de la cantidad? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería qué debemos de hacer o más bien qué debemos de hacer nosotros con eso que nos está pidiendo? ¿Cómo incluimos el impuesto aquí, muchachos? A ver, los escucho. A ver, de todos los que estamos por aquí, vamos a preguntarle a alguien de que ande por aquí. A ver, ¿qué hacemos, Esmeralda? ¿Cómo involucramos el impuesto? Profesor, Mándeme. el Este es impuesto se pone como otro costo variable. como un costo variable. No, no porque, bueno, sí es un costo, pero ya no es variable, es fijo. Es fijo. Pero ¿cómo lo ponemos, Freire? Se podría multiplicar por, por ejemplo, el PTU se calcula por punto 10. Entonces podríamos hacerlo así, de que se multiplique por el porcentaje que nos cobran de ese impuesto. Por ahí anda, pero por ahí anda ahí su compañera. ¿Alguien más, muchachos? Ya exclamamos a Freire, su otra compañera, es que no tengo la voz no tengo la voz, pero fue Aide, me parece que fue Aide, la que Sí, muy bien Aide. Bueno, miren, lo que debemos de hacer es lo siguiente, muchachos. Este es uno de los problemas, pues que es engorroso, miren. Vamos a hacer referencia a la nota que tenemos ahí y nuevamente vamos a tener que reescribir las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones que tenemos aquí hay que volverlas a reescribir y vamos a tener que involucrar esta tercera ecuación de esta forma. Entonces aquí pues escribimos todo esto nuevamente. Entonces aquí está. Y luego está la oferta. Y luego recordamos que la ecuación, a ver, los vamos aquí a esta parte y la buscamos. Como es un impuesto, tenemos que llevárnosla así. Entonces esa es la ecuación que debemos de encontrar. Entonces esta la tenemos que involucrar. Ahora para el impuesto nos dice que va a ser el precio del consumidor va a ser igual al precio de la oferta más T.
Ahora, en este caso conocemos a T 110, entonces lo que tenemos aquí es precio del consumidor igual al precio de la oferta más 110. Entonces aquí tendríamos una ecuación 2 y ahora vamos a tener una tercera. Entonces vamos a ver cómo la involucramos. Como pueden ver, aquí la ecuación que tenemos, pues vamos a fijar en la segunda. Aquí yo tengo el precio de la oferta y aquí también la tengo. Entonces de 3 lo que voy a hacer es que voy a despejar el precio de la oferta. Entonces el precio de la oferta va a ser el precio del consumidor menos el impuesto. Entonces esta ecuación, esto se convierte en 3. Esto va a ser PC menos 110. Entonces aquí vean que esto ya tengo aquí las dos, y tengo una nueva que es la ecuación 3. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a igualar, vamos a igualar la ecuación 2, la ecuación 2 y 3. Entonces si las igualamos, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar como PC menos 110 igual a lo que tenemos de este lado. Y hay que simplificar. Entonces esto es 1500 y aquí tenemos que despejar a PC. Entonces va a ser 15 medios de X y 1500 más 110, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 1600. 1610, muchachos, a ver, chequen. ¿Sí nos da eso? Sí, Muy bien, entonces vean que si tengo 2 y 3, pues ahora tengo 4. Ahora ya tengo la ecuación 4. Entonces la ecuación 4 la voy a sustituir ¿en dónde? Pues en 1. ¿Por qué en 1? Porque es donde aparece el precio del consumidor. Entonces lo que hago es lo siguiente. Decimos que 3 veces PC, pero PC es todo esto. 15 medios de X más 1610 es igual con lo que está a la izquierda, ¿sale? Y aquí pues nosotros somos bastante diestros en hacer todo esto. Entonces otra vez nos da esto. ¿Cuánto nos da? 45 medios de X. Y vamos ahí con los que tengan calculadora, me apoyan. Es 3 veces 1610, que nos da 4830. Ustedes vayan verificando las operaciones. Menos esto. Más 10,000. Aquí vamos a poner una línea. Y nuevamente pues tenemos lo mismo. Tenemos 45 medios más 5. ¿Eso cuánto era? 55 medios, ¿no? 55 medios de X. Y ahora lo que vamos a hacer es que este número que nos salió se lo vamos a restar a 10,000. Esto nos da 5170. Y a 5170 vamos a multiplicar por 2 sobre 55. Y esto nos va a dar 188 unidades. Entonces estas serían las unidades producidas. A ver, verifiquen el cálculo, muchachos. sí, profesor. Es correcto, muy bien. Una vez que tenemos las unidades, pues ahora lo que tenemos que calcular es el precio al consumidor. Entonces este va a ser 3 veces PC, y lo que tenemos aquí es 5 por 188 más 10,000. Entonces aquí, muchachos, ¿cuánto es PC? Por favor, hagan el cálculo. ¿Cuánto les da?
Estos van a ser pesos, las dos son unidades. Hagan los cálculos, muchachos, que tengan ahí. Y pueden, con Windows R, pónganle calca para que les haga la calculadora. C-A-C-L. No, C-A-L-C. Calca, sí. Y ahí les va a dar el número. ¿Cuánto nos dio, muchachos? 3020. 3020, muy bien. Entonces aquí nos da 3020. Entonces aquí el punto cuando tenemos un impuesto, pues son, voy a dejarlo con negro para que destaque. 188 con 3020. Entonces, si nosotros nos fijamos en el punto de equilibrio, teníamos 2000 unidades, perdón, 200 unidades, y el precio era de 3000. Ahora, cuando se aplica un impuesto, pues vemos que las unidades de producción disminuyeron. Entonces, en cuanto disminuyeron, son 200 menos 88, disminuyeron en 12 unidades, y el precio del artículo, el equilibrio del mercado era de 3000 pesos, pero sin embargo, al aplicar el impuesto siempre lo vamos a pagar nosotros. El impuesto aumentó en 20 pesos, digo, a lo mejor 20 pesos no se los hace mucho, pero vean que es por unidad. Entonces, es aquí donde ustedes pueden ver cómo nos afectan los impuestos. Y en este caso, cuando pues las cosas empiezan a subir, como ahorita, por ejemplo, y generalmente hasta ahorita se había mantenido una inflación de un dígito. Entonces por ahí INEGI había reportado que andábamos por el 3%, pero sin embargo, pues con la pandemia y todo lo que ha sucedido con el desempleo, con el aumento ya no se va a subsidiar la gasolina. Entonces ustedes ya vieron que, por ejemplo, algunos artículos de la canasta básica pues ya empezaron a subir, y precisamente por el aumento de los combustibles. Entonces lo que tiene que hacer en un determinado momento el gobierno es que cuando esto lo va a tener que detener, entonces ellos dicen, ¿qué es lo que está causando el alza? ¿Qué es lo que está causando la inflación? Los energéticos. Tarde que temprano van a tener que aplicar un subsidio. ¿Para qué? Para que los bienes de producción suban nuevamente, y el precio baja. Porque ¿qué pasa cuando empieza a aumentar un bien? La gente lo deja de comprar. Ahora, es precisamente a lo que vamos nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿No? No, maestro. Bueno, entonces ahora nos dice lo siguiente. Bueno, pues ya vimos que pues el mercado, pues salió de su punto de equilibrio en contra del consumidor. Entonces lo que dice, pues ahora hay que bajarle el precio, al artículo, y es lo que nos dice. ¿Qué subsidio por unidad disminuirá el precio de mercado en 15 pesos? A ver, muchachos, inténtenlo hacer y ahorita comparamos resultados, ¿sale? Entonces ahora lo único que tenemos es que pues va a disminuir en 15 pesos el precio del mercado. Y ahora lo que ustedes van a calcular es que el gobierno cuánto tiene que inyectar el artículo para que baje esos 15 pesos, ¿sale? Entonces aquí estamos, y ustedes me dicen, yo aquí tengo el resultado, entonces yo quiero que ustedes también lo vayan. Aquí la clave es que revisen esta ecuación. Entonces, si quieren, se las anoto para que ustedes, con esa idea en mente, pues lo puedan hacer. Entonces, es el precio del consumidor
el precio de la demanda menos eso. Entonces, a ver, aquí se las agrego para que ustedes la vean. Entonces aquí tenemos. Acuérdense que es precio del consumidor, que es igual al precio de la demanda menos el subsidio.
¿Cómo va, muchachos? ¿Ya lo encontraron? Bueno, nos damos otros minutitos. ¿Alguien ya lo encontró, muchachos? A ver, por ahí vamos a ver. Ya lo encontré. Miren, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que volver a escribir las ecuaciones. Yo les quería copiar, pero no, creo que no están tan a la mano. Entonces, déjenme si las puedo. A ver, estas ecuaciones son las que necesitamos. Todo esto. Casi me desconfiguro. A ver, control. Sí, otra vez se me la deja copiar. Ahí están. Bueno, lo que necesitamos es nuevamente pues las ecuaciones. Y aquí lo que vamos a cambiar pues es esta. Entonces, en este caso, borramos esta. Digo, aprovechando que estamos muy tecnológicos ahora. Bueno, entonces, ¿cómo pensamos esto? Lo que tenemos aquí es pues el precio al consumidor. Y vamos a ver cómo lo ofertamos. En primera nos dice que el precio va a bajar en 15 pesos, pero ¿cuál precio? Entonces los tenemos que ir a recurrir al precio del mercado, al punto de equilibrio del mercado original. En este caso el precio del consumidor es de 3,000 pesos. Entonces lo que hacemos aquí es que decimos, bueno, el precio de equilibrio del consumidor es de 3,000 y me dice que disminuye en 15 pesos. Entonces esto según cuánto nos va a dar 2,985 pesos, ¿sale? Esto es lo que se quiere bajar. Y yo lo que quiero es eso, es el subsidio. Entonces aquí vamos a ver qué podríamos hacer. Entonces, de esta ecuación que tenemos, sabemos lo siguiente. Yo necesito el precio, pero de la oferta, porque aquí lo puedo igualar. Entonces el precio de la oferta va a ser igual al precio del consumidor más mi variable que necesito, pero en este caso el precio de la oferta
es PC, pero el PC, ¿cuánto es? 2.985 más el subsidio, entonces esta va a ser mi ecuación 3, entonces esto es la 3, 2.985, que ese dato es un dato, y aquí lo tendríamos. Y ahora lo que tengo que hacer pues es igualar las dos. Vean que es la misma mecánica, 2 y 3. Entonces aquí tenemos 2.985 más S, que es el subsidio, y entonces esto va a ser lo que está en la parte izquierda. Y aquí lo que tengo que hacer pues es encontrar a S. Entonces S va a ser 15 medios de X, y lo que tengo ahí son 1500 a la derecha, y le tengo que restar 2.985. Entonces esto es negativo, y esto va a ser 1.485 pesos. Entonces aquí tengo cómo calcular mi subsidio, pero ¿qué me falta, muchachos? Me falta encontrar las unidades que muy seguramente ya aumentaron. Entonces, ¿dónde las encuentro? Las encuentro en ¿dónde? Aquí, en 1. ¿Por qué en 1? Porque ya tengo el precio de mercado. Entonces, aquí le ponemos una nota de 1. Pues tengo que es 3 veces 2.985. Y esto es igual a menos 5 veces X más 10.000. Entonces ayúdenme a resolver esto. Esto va a ser menos 5X. Esto es positivo. Entonces me queda 5X positivo, que va a ser a 10.000. Va a ser 10.000 menos, menos 3 veces 2.985. Esto me da 1.045. Ahora tengo que dividir 1.045 sobre 5. Entonces esto entre 1.045 entre 5 me da 209 unidades. Entonces, si ustedes ven en el punto de equilibrio, yo tenía 200 unidades, pero como ahora el precio bajó en 15 pesos, estas aumentaron. Y ahora vamos a ver de cuánto nos queda el subsidio. Entonces, aquí en esta ecuación, pues ya sabemos de cuánto va a ser. Entonces lo único que hacemos es que sustituimos 15 medios, lo multiplicamos por 209 menos 1.485. Entonces esto nos tiene que dar un valor, van a ser por 7.5 menos 1.485. Nos está dando, lo voy a poner con otro color, me van a dar 82 pesos con 50 centavos. Entonces esto es lo que el gobierno, híjole, a ver, esto es lo que el gobierno tiene que dar, lo que tiene que aportar. Entonces, como pueden ver, para este punto de equilibrio, nuevo punto de equilibrio ahora es de 209 unidades con 2.985 pesos. Pero para que esto se cumpla, pues la aportación gubernamental por unidad, esto es por unidad, es de 82 pesos con 50 centavos. Pues ahí se acaba el problema, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cuánto dice que dio al final? 82 pesos con 50 centavos. Gracias.
Y pues como pueden ver aquí, obviamente las unidades subieron 9 unidades y esta obviamente bajó en 15 pesos. Entonces vean cómo a través de dos ecuaciones de un sistema simultáneo podemos modelar para una sola variable. Ahora, cuando tenemos más variables, pues esto ya no funciona mucho. Ya no funciona por las condiciones que tiene el mercado. Entonces, pues tenemos que ocupar cálculo de varias variables. Hay dos herramientas que son simples. Una de ellas es el jacobiano. Entonces, por ejemplo, nosotros fijamos una que es el bien y le podemos fijar las demás, por ejemplo, el impuesto, el subsidio, por ejemplo, le podemos fijar la inflación. Entonces, obviamente las ecuaciones ya no son tan sencillas, se convierten en curvas y por estos métodos del jacobiano se pueden calcular, o la otra es que si nosotros no sabemos calcular el jacobiano, hay tablas, y ahí hay tablas hechas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, los vamos aproximando, podemos interpolar o extrapolar la información. Entonces, viendo bien, Profesor, una pregunta. Bueno, me confundí un poquito. ¿De dónde salió el 82.5? de no salir Ah, 82.5 ok, ok. de la ecuación 2, lo que tenemos es lo siguiente. Esta es la ecuación normal para el subsidio, ¿sale? Pero en este caso nos está diciendo que nos está dando el precio al consumidor. Ese precio al consumidor nosotros ya lo teníamos del precio del mercado, del precio de equilibrio eran 3,000. Restamos los 15, nos da esta cantidad. Luego nosotros tenemos que tener las dos ecuaciones, la 1 y la 2, y luego la 3. Esto viene ahí viene en su tablita. Entonces, una vez que tenemos la 3, lo único que hacemos es esto. Tenemos este 3. Y como podemos ver, aquí yo lo único que necesito es sustituir este precio que ya lo que habíamos calculado más el subsidio. Este numerito que está aquí, lo estoy escribiendo en 3. Ahora, con la única ecuación que vamos a trabajar es con 2. Con 2 lo único que hago es que esta ecuación 2985 más S, aquí está. Y le igualo en 2. Y lo único que hacemos es que vamos a despejar a S. S en este caso es el subsidio. Entonces, haciendo las operaciones, me queda en el lado de derecho 15 medios, me queda 1500, y a 1500 le tengo que restar 2985. Y es lo que me está preguntando su compañera, es esto lo que quedamos. Como pueden ver, aquí ya puedo calcular el subsidio, pero para poder calcular el subsidio necesito cuántas unidades. Entonces, las unidades, ¿en dónde las encontramos? Las encontramos en 1. ¿Por qué razón? Porque en 1 ya tengo el precio al consumidor. Esta ya es una constante y lo único que me queda es justamente solamente encontrar a mi variable x, que es esta. Despejando encontramos que la x son 209 unidades. Y lo único que hacemos es que sustituimos y encontramos que una vez que encontramos las unidades, nuevamente lo regresamos aquí donde está en amarillo, y en amarillo nos da este valor, que es de 82 pesos con 50 centavos, pero ese valor es por unidad. Entonces, cada vez que la empresa que está vendiendo este bien, el gobierno tiene que hacer una aportación de 82 pesos con 50 centavos para que se pueda abatir el precio al consumidor. Acuérdense que hay dos precios, el precio al consumidor y el precio de la oferta. Entonces, la demanda, ¿quién permite la oferta y la demanda? La demanda la hacemos nosotros. Si nosotros adquirimos el bien, obviamente la demanda va a subir. Si nosotros no compramos el bien, obviamente la demanda va a bajar.
¿Preguntas, muchachos? Entonces, miren, vamos a dejarle una tarea para este tema antes de pasar a los demás ejercicios. Ya lo demás es sencillo. Ya lo demás, esto, por ejemplo, que me está preguntando Freire, creo que era Freire, esta ecuación hay que graficar, entonces con una gráfica ahí están. Entonces, déjenme ver que por aquí tendrían programita, déjenme voy al final. Les vamos a dejar una tarea de este estilo. A ver, gente, por aquí donde viene. Yo por aquí vi un ejercicio. Ahorita se los pongo en la diapositiva. Porque seguramente no están viendo nada. Un segundito. Me pasé. A ver, aquí ya no encontré. Recortes. Oiga, profe, disculpe. Sí, Es que yo tengo una duda. Bueno, no es este tema, pero tengo una duda y que a ver si me puede ayudar. a ver. Es que estaba repasando los temas que habíamos visto Ajá. y estaba viendo línea recta y encontré un ejercicio y no pude como resolverlo. No sé por qué. Y que a ver si usted me puede ayudar. Pero aquí tienen el ejercicio. Yo lo tengo. ¿Se lo dicto o se lo digo? O me lo envías al WhatsApp, ¿qué te parece? Ah, va. Me parece bien. O a ver, platícanos. Bueno, me lo envías al WhatsApp y te platicamos a ver cómo de qué se trata. ¿Cómo? Disculpe. A ver, ahorita me lo envías al WhatsApp. Bueno, se lo envías al grupo, pero como de qué se trata o qué es o qué te pido. Cómo. Ah, es de línea recta, pero te pide unos ejes coordinados. Entonces no estoy muy seguro de cómo resolverlo. Ah, ok, entonces mándalo al WhatsApp y te lo checamos, ¿sale? Sí, gracias. Miren, jóvenes, entonces vamos a dejar una tarea para reforzar este tema, porque si no se va a quedar en el aire. Entonces, miren, en el programa que están ustedes visualizando, es nuevamente, aquí nos están dando la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta. Entonces aquí en el inciso A nos piden determinar el precio y la cantidad de equilibrio, o sea, el equilibrio de mercado. Y luego la B dice determina el precio y la cantidad de equilibrio después que se ha fijado un impuesto de 4 pesos. Y lo que nos pide determina el incremento y el precio y la disminución de la demanda. Entonces está completo porque se me hace que quedó muy simple. Sí, eso es todo lo que nos pregunta. A ver. Eso es todo lo que nos pregunta. Sí. Entonces, por lo menos hagan este, muchachos, para que se les quede como tarea para reforzar este tema y mañana continuamos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo mañanita, muchachos. Entonces, ahí por favor chequen y continuamos con el tema mañana. Que tengan buena tarde. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesor. Nos Hasta vemos. luego. Profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Bye.